La famosa carta de Davidson Voodoo, ex empleado del Fondo Monetario Internacional, dirigida a su director Michael Candesus en 1988. Decía Voodoo: hoy he dimitido como miembro del personal del Fondo Monetario Internacional tras más de 12 años y tras más de 1000 días de labores oficiales del fondo sobre el terreno, pregonando su medicina y su saco de trucos y ardides a gobiernos y pueblos de América Latina, el Caribe y África. Para mí, esta dimisión es una liberación inestimable, porque con ella he dado el primer gran paso hacia ese lugar en el que algún día espero poder lavarme las manos de lo que, en mi opinión, es la sangre de millones de personas pobres y hambrientas. La sangre es tanta, sabe usted, que fluye en ríos, también se reseca y se endurece sobre toda mi piel. A veces tengo la sensación de que no hay suficiente jabón en el mundo que me pueda limpiar de las cosas que hice en su nombre. A partir de ahí, Voodoo exponía sus argumentos y acusaba al fondo de emplear las estadísticas como armas letales. Proporcionaba datos exhaustivos de cómo, siendo él un empleado del fondo a mediados de los años 80, había participado en lo que se podía considerar como negligencia estadística para exagerar las cifras recogidas en los informes del Fondo Monetario Internacional sobre Trinidad y Tobago, un país de gran riqueza petrolera, con el único fin de dar la apariencia de que su economía era mucho menos estable de lo que en realidad era. Voodoo señalaba que el Fondo Monetario Internacional había aumentado hasta más del doble la magnitud de una estadística fundamental que medía los costos laborales en el país para que éste pareciera tener un nivel de productividad pésimo, aun cuando, según decía el fondo, disponía de la información correcta. También aseguraba que, en otro caso, el fondo se inventó literalmente de la nada unas supuestas y cuantiosas deudas pendientes del Estado caribeño. Estas flagrantes irregularidades, que según Voodoo fueron deliberadas y no el resultado de unos simples cálculos descuidados, fueron asumidas como ciertas por los mercados financieros, que no tardaron en clasificar el riesgo de Trinidad y Tobago como inaceptable y cortaron la financiación que hasta entonces recibía el país. Los problemas económicos del archipiélago caribeño, desencadenados por la caída de los precios del petróleo, su principal exportación, no tardaron en transformarse en calamitosos, por lo que se vio forzado a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional para que lo rescatara de la situación. El fondo exigió entonces que aceptara lo que Voodoo describió como la más mortal de las medicinas: despidos masivos, rebajas salariales y la gama completa de políticas de ajustes estructural. Él calificaba el proceso de bloqueo deliberado, recurriendo a subterfugios de una línea vital de suministro económico para el país, con el fin de conseguir la destrucción económica de Trinidad y Tobago en primer lugar y su conversión posterior. En su carta, Voodoo, que falleció en 2001, ponía de manifiesto que su denuncia no se limitaba únicamente al trato dispensado por unos cuantos funcionarios de la organización a un país en concreto. Para él, el programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional era en su conjunto una forma de tortura de masas en la que gobiernos y pueblos que gritan de dolor se ven obligados a ponerse de rodillas ante nosotros, rotos, aterrorizados y en pleno proceso de desintegración.
rogando porque les mostremos un ápice de decencia y de actitud razonable. Pero en vez de eso, nos reímos cruelmente en su cara y la tortura continúa sin que remitan lo más mínimo. Tras la publicación de aquella carta, el gobierno de Trinidad encargó 2 estudios independientes para investigar las alegaciones y descubrió que estaban en lo cierto. El Fondo Monetario Internacional había inflado y fabricado cifras, lo que había repercutido en un serio perjuicio para el país. Sin embargo, incluso después de haber sido sustanciadas de aquel modo, las explosivas alegaciones de vudú acabaron por desaparecer sin dejar prácticamente rastro alguno. Trinidad y Tobago es un conjunto de pequeñas islas situado frente a las costas de Venezuela, y a menos que su población se traslade en pleno hasta la calle 19 de Washington para asaltar las oficinas centrales del Fondo Monetario Internacional, lo tiene muy difícil para captar la atención mundial. En cualquier caso, eso sí, la carta llegó a convertirse en una obra de teatro titulada Mr. Voodoo, Letters of Resignation from the Fondo Monetario Internacional, 50 Years is Now, que se estrenó en 1996 en un pequeño teatro de East Village de New York. La producción obtuvo una crítica sorprendentemente positiva del New York Times, que elogió su creatividad inusual y sus golpes de inventiva. Aquella breve reseña teatral es la única ocasión en que el nombre de Voodoo se ha mencionado en ese periódico. Triste historia. En esa carta quedó plasmada las macabras prácticas aplicadas a los países pobres y en su desarrollo. Me despido de ustedes hasta una próxima ocasión.